Shalom Ahuvá Mishpajá Bejaverín. En esta ocasión vamos a tomar Perashá Hashabua, la Perashá que corresponde a Sefer Bereshit, Perek 18, Pasuk 1 al Perek 22, Pasuk 24, que está titulada Perashá Vayera. Y apareció, Vayera y apareció, que empieza diciendo de esta manera en Sefer Bereshit, diciendo Vayera Elab Adonai Belonet Mamre Beaud Yeshev. Y apareció el Eterno en las planicies de Mamre, en las planicies de ese poblado en el cual estaba Abraham, y se le aparece justamente después de que había concertado un pacto con él, de que había concertado el pacto de que iba a ser él su Elohim. Entre ellos tenía una señal de pacto que era la milá, que era el Berit Milá, que era el corte que había en su carne, pero no concerta completamente el pacto, porque podía tener el corte, pero no tener el pacto verdaderamente definido en su corazón, en su persona. Entonces, después de haber hecho el corte, haberlo confirmado, no solamente como señal, sino después de haber tenido confirmado en su corazón, Abraham ya con otras cosas que le había mostrado. La primera de ellas cuando le dijo, Lech Lecha, cuando le empieza a decir que saliese de su parentela, de salir de su territorio, que se fuera para él, para el beneficio propio. Él entonces empieza a tener una relación. Creo que verdaderamente eso es decir, una relación con Elohim. Escucharle, atenderle, obedecerle, eso es tener una relación con su Elohim. Conocer su Torah y obedecerla, eso es verdaderamente, como se escucha por ahí, que dicen, no, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Elohim. Verdaderamente tener una relación con Elohim es como Abraham y como muchos que habla la escritura de ellos, que hablaban con Yehezkel muchas ocasiones, hijo de hombre le llamaba, y él decía, aquí se presentaba como en esta porción que también Abraham de la misma manera contesta, aquí. Siempre está dispuesto el ser humano que tiene una comunión con su Elohim. Entonces aparece después de haber concertado. Se cree que el Eterno apareció al tercer día, justo cuando empieza a haber una recuperación. Empieza a haber una recuperación después de la milá, y más con todo y que no había los cuidados que hay hoy en día, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto de esto? Que cuando entra uno en pacto, cuando entra uno en disposición de corazón con su Elohim, es que se revela Elohim, es que se manifiesta. Por eso dice, vaya, y apareció. Ya otras veces se le había presentado, pero en esta ocasión se le presenta tomando un cuerpo, porque notamos que llegaron tres varones. Y cuando van a Sedón, y entonces habla de dos varones, y entonces dice que el Eterno todavía estaba delante de él. En esta ocasión no solamente se le presentó como en otras ocasiones que le hablaba, como cuando le dijo, Lech Lecha. No, en esta ocasión se le presenta tomando un cuerpo. Se le acerca a él, viene a presentarse. Estaba Abraham en su tienda, llega el Eterno. Pero ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo es cuando se nos revela y se nos manifiesta el Eterno en la totalidad? Cuando viene uno a entrar en pacto, en el corazón primeramente. Lo que le importaba al Eterno era el corazón, y le ha importado siempre. La señal, no estoy diciendo que no sea necesaria, pero Shaul nos habla mucho acerca de ello. La milá nada es, y el no tener la milá tampoco nada es, sino el guardar los misbot. El guardar los misbot es el pacto que concerta. Quiero pensar que el día que el Bené Israel abrace los misbot con entendimiento, con obediencia, como lo hacía Abraham, que lo vamos a ver ahorita más adelante, a qué me estoy refiriendo, tomar con obediencia sin cuestionamiento, va a poder Bené Israel concertar una relación con su Elohim. Entonces, el Kadosh Baruj Hu se pregunta
Akadosh Baruj Hu se pregunta, ¿habré de ocultar lo que voy a hacer a Abraham? ¿Por qué le preocupaba ocultarle a él? Porque Abraham le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham le había dado la promesa de que él sería padre de multitudes, que él sería padre de todos los que habitaran en esa tierra y de tierras lejanas, que su generación y su descendencia sería como la arena del mar, una gran descendencia. Por eso se pregunta a Kadosh Baruj Hu, ¿habré de ocultar lo que estoy planeando hacer? ¿Por qué? ¿Por qué era esa pregunta? Porque yo sé, dice más adelante el texto, yo sé que él enseñará a sus hijos después de él que hagan justicia y juicio. Él enseñará, dice la escritura, pues lo he conocido, porque él encomienda a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Eterno para hacer rectitud y justicia, a fin de que el Eterno traiga sobre Abraham lo que habló con respecto. O sea, quiere decir que algo casi como relacionado a lo que se hablaba la semana pasada, depende de mí. El Eterno habló algo acerca de Abraham, pero para que eso se cumpla, para que su descendencia sea bendita, para que todo esto acontezca, Abraham tiene que enseñar lo que dice Beshamru Derek Adonai, para enseñar el camino del Eterno, Leashot Sedaká Umishpat, para enseñar el camino del Eterno, para que hagan justicia y guarden la rectitud. Entonces esto concertaba no solamente de lo que había hablado el Eterno. En otras palabras, el Eterno estaba diciendo, yo le tengo que hacer saber a Abraham lo que acontece a los que no guardan el pacto. Yo tengo que hacerle saber a Abraham para que él lo haga saber a toda su descendencia. Preguntándose de una manera no interrogativa de, ¿estará bien que le digan no? Sino diciéndose, ¿por qué de hacer esto? Si es menester que yo le diga a Abraham que va a acontecer esto. Como les leí posteriormente que dice, ¿para qué va a ser rectitud y justicia? A fin de que el Eterno traiga sobre Abraham lo que habló con respecto de él. ¿Para qué lo va a hacer? Para que acontezca esto. Yo quiero esto para Abraham, yo le voy a enseñar. Ejemplo, ¿no? Nosotros queremos ciertas cosas para nuestros hijos y sin enseñarles aquello, ¿cómo podremos recibir eso de ellos? Yo quiero esto para mi hijo Abraham, diría el Eterno. Yo tengo que enseñarle. ¿Habré de ocultarle esto? ¿Habré de retener esta información de él? ¿Qué es lo que acontece a aquellos los cuales no guardan rectitud y justicia? Los que no hacen sedaká, bemishpá, los que no hacen justicia y guardan los misbot. Necesito hacerle saber a Abraham esto. Y dice en el capítulo 1, regresando nuevamente, que Abraham estaba en la planicie del Mamre, estaba en su tienda. Pero ¿cómo estaba en su tienda? Dice, Beiú y Esher. Beiú y estaba sentado. ¿Qué es lo que acontece aquí? Abraham estaba descansando. Abraham estaba en un descanso cuando viene el Eterno a él. El Eterno se presenta a ti. ¿Cuándo? ¿Cuándo se presenta el Eterno a ti? Cuando tienes shalom, cuando tienes tranquilidad, cuando estás acepto en las cosas de Elohim y se presenta a él. ¿Cuándo dice? En el calor del día, cuando rayaba el sol, cuando todo estaba claro, cuando la luz iluminaba a Abraham, es que el Eterno se presenta a Abraham
viene a él, viene parado, viene mostrando su justicia, viene mostrando delante de Abraham. El juez justo se presenta a él a la luz. Cuando se está en luz es que se presenta, y viene el Eterno a presentarse cuando Abraham está en plena shalom, está descansando, mas su Elohim viene de pie delante de él. Entonces debemos nosotros cuidar que nuestros juicios, que nuestras actitudes, que todo momento nosotros tengamos descanso. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento no tengamos preocupación si he hecho malo. Eso es lo que nos va a hacer descansar. Porque si yo estoy preocupado entre que si hice bien o hice mal, o estoy haciendo correctamente o incorrectamente, eso no traerá descanso. No podré sentarme, no podré estar a la luz. Tendré que tener que examinar mis caminos, y eso no me traerá descanso hasta que los haya corregido. ¿Sí? Entonces, uno como juez de su propio ser, empieza a examinar que nuestras acciones sean justas y aceptas delante del juez supremo, para que cuando él se presente, nuestros juicios sean hallados en luz. Un ejemplo de esto podría ser como cuando le pasa algo al vecino, al conocido, al extraño, al no pueblo. ¿Qué hace muchas veces Bené Israel? Bueno, es que eso le acontece porque está lejos del Eterno. Es que eso le acontece porque no es Shomer Torah, porque no es Shomer Shabbat, porque no es un cuidador de los misbot, porque no es un cuidador de Shabbat. No es un Shomer, por eso le pasa eso. Bendito el Eterno que yo guardo los mandamientos y a mí por eso me va bien. Y a aquellos por eso les va mal. Podríamos decir que sería una de las consecuencias. Pero Bené Israel, descendiente de Abraham, actúa como Abraham. Abraham le presenta al Eterno el caso, aquello que no le debía de ocultar. Pero qué tal si hubiésemos justos. Empezó a ver en ese territorio, en ese poblado lleno de perversidad, empezó a querer encontrar una virtud. Empezó a querer encontrar algo bueno de esa persona. Entonces, lejos de decir, es que eso le pasa al no pueblo, al extraño, por no ser Shomer Torah, algo ha de haber en esa persona. Algo ha de tener de justicia, que cuando llegue la Torah a esta persona, pueda ser un verdadero Shomer Torah, pueda ser un verdadero Shomer Shabbat. Entonces, empezar a ver las virtudes en los demás, empezar a ver con bondad, como lo hizo Abraham, decir, ¿y qué tal si hay un justo? ¿Qué tal si hay 50 y empieza a reducir? Bueno, no llegó a 1, se quedó en 10, narra la escritura. Pero empezó a ver algo ha de haber de bueno en esa persona, con todo y que se ve perdida. Yo creo que algo ha de haber ahí. Necesito interceder, necesito clamar por aquel, lejos de decir, por eso es que les vienen esos juicios, porque desprecian la Torah. Eso ya lo sabemos. Pero Bené Israel, descendiente de Abraham, mira lo positivo. Tiene la esperanza que haya algo bueno dentro de esa tierra, que dentro de esa tierra que se ve llena de perversidad haya algo de justicia que haga que el Eterno cambie de parecer, que haga que el Eterno cambie de pensamiento. Algo ha de haber en ese extraño, algo ha de haber en ese ajeno, en ese no Israel, que el Eterno mire y haga que desista. Y de esa manera el mismo Eterno se conduce. En el capítulo 18, en el pasuk 20, antes de decirle a Abraham, dice él, el clamor de ellos de su maldad ha llegado hacia mí. Descenderé y veré si es así, y si no, lo sabré. Es decir, como cuando la sangre de Hebel clamaba desde la tierra por justicia, bajó el Eterno primero y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano?
El clamor de tu sangre, de la sangre de Hebel, estaba clamando. Pero yo no voy a ejercer un juicio hasta no indagar correctamente. Tampoco voy a ejercer un juicio sobre Sedón hasta que no indague correctamente. El clamor de ellos ha llegado delante de mí. Pero hasta que yo llegue, sabré. Y si no, lo sabré también. Si es que se merecen que los destruya, o es que si dentro de eso malo hay algo bueno que me haga desistir y valga la pena no destruir ese pueblo. Entonces Él nos enseña cómo se debe ejecutar un juicio. No se debe uno arrebatar a decir, es que es un perverso, es que aquello, es que el otro. No. Bené Israel, descendiente de Abraham, mira las cualidades en lo más vil, como dice la Escritura, como lo hizo con nosotros, como lo hizo por medio de Mashiach Yahshua, diciendo de lo vil y menospreciado del mundo. Entonces así nosotros debemos actuar como Bené Israel, descendientes de Abraham. Pero el ser humano no solamente debe de indagar como lo hace el Eterno, como nos muestra sus juicios, que indaga solícitamente en todo ello. Bueno, ¿no será que el Eterno mira desde lo alto la tierra de Sedón, que no sabía perfectamente lo que ocurría? Claro que lo sabía, pero el clamor, es decir, que venga una persona ajena y venga, por decirlo de una manera mala, con el chisme, es que hizo, es que aquello. No, ve y cerciórate. Primero cerciórate, no emprendas un juicio antes de ello. Primero cerciórate qué está aconteciendo. Iré, descenderé y entonces veré si es así o no. Yo lo sabré hasta que yo vea si es amerita o no amerita eso. Pero nosotros no solamente debemos indagar. Nosotros necesitamos, como repito, como Bené Israel, como descendientes de Abraham, necesitamos indagar y ejercer bondad. Porque esa bondad también la necesitamos nosotros. También nosotros vamos a necesitar de esa bondad. Esta perashá tiene algo mayor todavía que esto. No solamente el mirar lo bueno en los demás, no solamente ejercer bondad, no solamente indagar. Tiene un mayor impacto. Creo que esta perashá, entre todas las perashá son muy buenas, nos dejan buenas enseñanzas. Toda la Torá, todo el Tanakh nos deja enseñanzas. Es el libro de la vida. Así lo expresó Moshe Rabbeinu diciendo, es vuestra vida. Pero con todo y esto, este es un fundamento, esta perashá es un fundamento tremendo. Lo que acontece con Abraham. Lo que es el pedirle a su hijo, dice en el capítulo 22 de esta manera, y sucedió que después de estos sucesos, Elohim puso a prueba a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Él dijo, por favor toma a tu hijo, el único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah, y súbelo ahí, en ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que yo te diré. Abraham madrugó muy de mañana, ensilló su asno y tomó a sus 2 pajes con él y a su hijo Isaac. Partió los leños de la ofrenda de ascensión y se levantó y se dirigió al lugar que Elohim le había hablado. ¿Dónde está la pregunta? ¿Dónde está el cuestionamiento? ¿Dónde está la súplica? No, Señor, no sea eso. Mejor yo, o el que quiso el otro, o voy a hacer esto. ¿Dónde está la pregunta de Abraham en este trayecto? Automáticamente dice que toma sus asnos, toma sus siervos. Vámonos. ¿Dónde encontramos la pregunta? ¿Dónde encontramos la cuestión? ¿Dónde encontramos que rehusó? Y más adelante los escritos de los Talmidí lo expresa así, que no rehusó. ¿Dónde lo encontramos? Es aquí la clave de todo esto, de todo el Bené Israel. Cuando Bené Israel aprenda también a ser
descendiente de Abraham en ese sentido, no solamente en indagar, no solamente en ejercer bondad. Cuando Bené Israel aprenda a no cuestionar a su Elohim, a no preguntar, a no rehusar a sus ordenanzas, va a recibir los beneficios que recibe Abraham. Vemos en Ibrí capítulo 11, pasú 17 al 19, nos expresa de esta manera: por la emuná, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué lo hizo Abraham? No asimiló que iba a morir su hijo. Claro, encontramos en el contexto que le dice: súbelo, no sacrifícalo. Pero de todas maneras, si lo dijo súbelo como olá, como holocausto, pienso que Abraham sabía de qué se trataba, por eso tomó la leña, leímos hace un momento. Pero con todo y ello dijo: si el Eterno me dijo que de él me va a levantar descendencia, ¿no que habías dicho, Elohim, que de él? ¿Cómo me estás pidiendo que lo sacrifique? Porque dice así: porque habiendo dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Si él me dice que lo sacrifique, lo voy a ofrecer, lo voy a dar a él. Él de todas maneras me prometió que de él me va a dar descendencia. Pienso que después lo va a resucitar. Y en cierto modo, como expresa aquí el escritor de Ibrí, en cierto modo es como si lo hubiese resucitado, porque de él ya lo daba por perdido y recuperó ello. Cuando nosotros tomemos esto de esta manera, podemos encontrar que verdaderamente nuestro Elohim tiene planes perfectos, ¿sí? Lo cierto es que Abraham sabía que Elohim hace cosas que no tienen respuesta a nuestro entendimiento. Mas Elohim tiene gran beneficio y bienestar para el presente y para el futuro que nosotros no comprendemos. Nosotros no podemos comprender por qué están pasando o pasan circunstancias o han de pasar ciertas circunstancias, haciendo referencia a los últimos tiempos, ¿no? ¿Por qué no tan sencillo reuniera a todo su pueblo y lo llevara a Israel? Y todo el asunto está terminado. ¿Por qué ha de destaparse los sellos? ¿Por qué ha de acontecer que suenen las trompetas? ¿Por qué es que ha de acontecer todo esto? El ser humano tiene muchas preguntas, pero Abraham sabía que el Eterno hace cosas que hace que el hombre pregunte, pero no hay respuesta para ello. Lo cierto es que el Eterno sabe lo que hace. Lo cierto es que el Eterno tiene un bienestar presente y futuro. Que el Eterno, por muy doloroso que sea lo que está aconteciendo, Él ha preparado y mostrará un bienestar que obtuvimos con eso que aconteció. Cuando venga la limpieza de la tierra, cuando venga el exterminio de la maldad sobre todo el mundo, podremos comprender el beneficio del por qué se destaparán los sellos, el por qué se tocarán las trompetas y por qué acontecerán muchas cosas. Entonces, hasta después de los últimos tiempos es que el ser humano podrá comprender como Abraham comprendió. Pero hay otra noticia también. Bené Israel, si se dispone a no tener cuestionamiento, a ejercer su emuná delante de su Elohim, podrá comprender eso, no hasta los últimos tiempos, sino en estos tiempos de su vida podrá comprender todo esto. Abraham nos da dos enseñanzas: tener bondad para con los demás y obedecer a Elohim con fidelidad y sin cuestionamiento. Es lo que nos enseña Perashá Baera. De esa misma manera nos habla algo asimilado la Haftará de esta semana, el caso de la viuda, la cual ella no había pedido hijo, le dice Elohim. Primero, cuando Elisha se siente agradecido de los favores que hacía esta mujer, Elisha
le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Ella contesta, yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, no tengo necesidad. Yo estoy bien puesta en mi pueblo. Tengo buena posición. Yo no tengo necesidad de... Entonces le dice, Yeshi, su siervo de Elisha, no tiene hijo. Y le dice, no te burles de mí, no rehuses a hacerme bien, si es que mal no vendrá después de ello. ¿Qué es lo que acontece aquí? Ella recibe, como decía Mashiach Yahshua, cuando decía que cuando le diere un vaso de beber a alguien, por pequeño que fuera, así recibiría recompensa. Y así, si fuese un profeta, recompensa de profeta recibirás. Y en este caso, recibió la recompensa del profeta, cuando el profeta le dice algo similar a lo que dijo el Eterno: el otro año por este tiempo tendrás un hijo. Y así el mismo profeta le dice lo mismo por el otro año. Entonces no es nada extraño como en una de las ocasiones Shaulo, cuando estaba el Sanedrín discutiendo con los saduceos, entre que los saduceos decían que no había resurrección y el Sanedrín de los fariseos decían que sí había, y había tal discusión que Shaulo les dice: ¿os parece cosa rara que el Eterno resucite a los muertos? Eso no es nada nuevo. ¿Por qué se espantan o qué los asombra que haya levantado a Yeshua de Nazaret? ¿Qué les asombra? Esto no es nada nuevo, que Elohim resucite a los muertos. Esto no es nada nuevo, que nosotros estábamos muertos y nos ha dado vida juntamente con Mashiach. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.